¿sí? Recordad que es un subespacio, ¿sí? Entonces, este es un subespacio o un conjunto. Si primero un conjunto, es un conjunto de R4. ¿Ya? Es decir, en S voy a tener vectores de R4. Lo que me pregunto es qué tipo de vectores o qué forma tienen los vectores. Tienen los vectores de S. ¿Ya? Porque sabemos que S va a estar contenido en R4. Ahora, sabemos que esos vectores posiblemente deban cumplir alguna condición para estar en S4, porque de lo que ya hemos venido estudiando, subespacios vectoriales, sabemos que los subespacios vectoriales son conjuntos un poco más reducidos respecto al conjunto, ¿sí? Más grande, en este caso al espacio. Entonces, en S van a estar vectores de R4 que deban satisfacer alguna condición. Entonces me pregunto, ¿qué formas deben tener los vectores para pertenecer a S? ¿Ya? Pues entonces, eso es lo que primero me preocupa, saber la forma. Entonces, yo voy a suponer, partimos siempre del supuesto para el cálculo del span, ¿sí? Partimos del supuesto que tengo un vector de R4, que lo voy a etiquetar como X, Y, Z, W. Ustedes tienen libertad para, ¿sí? Escoger otros elementos, si desean, para otra notación de los elementos para este vector de R4. Partimos del supuesto de que este vector está en S. ¿Ya? ¿Sí? Entonces partimos de este supuesto y claro, ahí nos diríamos, ¿qué condiciones deberían cumplir los elementos X, Y, Z y W para pertenecer a S? ¿Sí? Es lo que me preguntaría. Entonces, vamos con eso. Si este vector está en S, por definición de cápsula lineal, envolvente lineal o span, resulta que este vector debe ser el resultado de haber combinado los tres vectores que tengo, ¿sí? En el conjunto que genera el span. Claro, este vector es el resultado de la combinación de estos tres vectores. ¿Vamos? Entonces, por ello, que se suele iniciar esto del siguiente modo. El span de S va a estar formado por todos, ¿sí? Los vectores de R4, cuartetos con elementos de X, Y, Z y W, elementos de R4, tales que este vector con elementos de X, Y, Z y W es el resultado de una combinación lineal de los tres vectores que, ¿sí?, generan este span. Entonces, para realizar la combinación lineal recurro a escalares. Entonces voy a tomar alfa sub 1 por el primer vector. 1, 2, 1 y 0. Más un alfa sub 2 por el segundo vector. 2, 1, 0, 1. Más un alfa 3 por el vector 1, menos 1, menos 1, 1. ¿Será? Y listo. Así se formaría el span. El span estaría formado por todos los vectores de R4, tales que estos vectores son el resultado de haber combinado los tres vectores que generan justamente este span. ¿Ah? Entonces, ahora me pregunto, para ya la forma de estos vectores, pues vos estar en capacidad, ¿sí?, de encontrar, ¿sí?, los escalares, ¿sí?, las condiciones que debían cumplir estos escalares alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, ¿ya?, para que generen esta combinación. Entonces, este problema es equivalente, ¿sí?, a tener los vectores de X, los vectores con elementos de X, Y, Z, W en R4, tales que este vector, ¿sí? Aquí una recomendación. Que sería que primero resolver, ¿sí?, el producto y la suma de los vectores y anotar en primera instancia. Entonces, fíjense, puedo colocar alfa sub 1, porque estoy multiplicando el alfa sub 1 por 1. Debo sumar dos veces alfa sub 2.
¿sí? Y sumar una vez alfa sub 3. Y este sería el resultado en la primera entrada, ¿sí? Del lado derecho de la igualdad que tenemos anteriormente. En la segunda posición tendríamos 2 veces alfa sub 1 más alfa sub 2 y menos alfa sub 3. Sería la segunda posición, el resultado de la segunda posición, ¿no? En la tercera posición tendríamos alfa sub 1 menos alfa sub 3, ¿ya? Y en la cuarta posición tendríamos alfa sub 2 más alfa sub 3, ¿ya? Y claro, este sería el vector resultante de esta expresión que está en el lado derecho, ¿no? Entonces esto tiene que ser igual al vector x, y, z y w. ¿Ya? Entonces tengo este problema, de momento, que estos dos vectores tendrían que ser iguales. Para que se dé esa igualdad, ¿sí? Equivalentemente, tengo el problema, evidentemente, se tiene. Tengo un problema, en este caso, que alfa sub 1 más 2 veces alfa sub 2 más alfa sub 3, ¿sí? Debe ser igual a x, que 2 veces alfa sub 1 más alfa sub 2 y menos alfa sub 3 debe ser igual a y, que alfa sub 1 menos alfa sub 3 debe ser igual a z, y luego que alfa sub 2 más alfa sub 3 debe ser igual a w. Pues aquí tengo el problema equivalente. Un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Tengo que entonces hallar la solución, ¿sí? Hallar el alfa sub 1, el alfa sub 2 y el alfa sub 3. Ahora, estas soluciones de alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3 van a estar condicionadas a los valores de x, y, z y w. ¿Ya? Entonces, primero voy a extraer la matriz ampliada. La matriz ampliada asociada al sistema. Fijaránse que la redacción siempre es la misma cuando se calcula el span. La matriz ampliada asociada al sistema es. Entonces yo espero que esta redacción ustedes la repliquen en los ejercicios de desarrollo, ¿sí? Porque, bueno, ayer estuve calificando nuevamente la pregunta 2, no, perdón, la pregunta de desarrollo de la prueba 2, y noté que la gran mayoría no redacta nada. Simplemente colocan cálculos de ahí que uno tiene que empezar a adivinar qué intentan hacer. Entonces uno no se puede guiar, ¿sí? Por la redacción que colocan. Es muy complicado. Entonces, aquí la matriz ampliada sería la siguiente. Los elementos 1, 2, 1 y 0. En la segunda columna, 2, 1, 0, 1. En la tercera columna, 1, menos 1, menos 1 y 1. En el bloque de la derecha, x, y, z y w. Pues entonces, vamos a escalonar esta matriz. Bastaría realizar las siguientes operaciones. Menos 2 veces fila 1, más fila 2 en fila 2, menos fila 1, más fila 3 en fila 3. Tenemos en la primera fila los elementos 1, 2, 1 y x. En la segunda fila nos quedaría menos 2 y 2, 0, menos 4 y 1, menos 3. Luego nos quedaría menos 2 y menos 1, menos 3. Y nos quedaría y menos 2 veces x. En la tercera fila, 0, menos 2, menos 2, ¿sí? Y luego tendríamos z menos x. Y en la tercera fila, pues 0, 1, 1 y w. ¿Ya? La siguiente operación, pues bastante sencilla. 3 veces fila 4, 3 veces fila 4, aquí, más fila 2 en fila 2. Tendríamos en la primera fila 1, 2, 1 y x. En la segunda fila nos quedaría lo siguiente.
3 menos 3, bueno, 0, 0, 0. Nos quedaría y menos 2x más 3 veces w. ¿Sí? Además, vamos a realizar la siguiente operación. 2 veces fila 4 más fila 3 en fila 3. ¿Ya? Me va a quedar 0, 0, 0, z menos x más 2 veces w. Y luego 0, 1, 1, w. ¿Ya? Además, voy a realizar un par de intercambio de filas. Bueno, uno. Voy a realizar intercambio entre la fila 2 y la fila 4. La primera fila, los elementos 1, 2, 1 y x. En la segunda fila, los elementos 0, 1, 1, w. En la tercera fila, 0, 0, 0. Z menos x más 2 veces w. Y en la cuarta fila, 0, 0, 0. Y menos 2x más 3 veces w. ¿Ya? Y ahora sí les pregunto. Uy, aquí empezó a fallar el buen otro. Y ahora sí les pregunto. ¿Qué tipo de solución puede alcanzar este sistema? ¿Bajo qué condiciones? Recuerden, lo que estamos buscando son las soluciones para alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. ¿Ya? Y esas soluciones están derivadas de la solución bueno, a lo que se puede concluir de esta matriz ampliada. ¿Qué me dicen? Tendría infinitas soluciones si es que las posiciones de la ampliada, las dos últimas, serían 3, iguales. 4 y 4, 4, ¿no? Las posiciones 3, 4 y 4, 4. Claro, fíjense que el sistema puede alcanzar infinitas soluciones siempre y cuando las posiciones que en este momento estoy encerrando en color rojo sean iguales a 0. ¿Ya? Entonces, justamente eso es lo que se busca. Lo diremos aquí. El sistema, ¿no? El sistema tiene infinitas soluciones sí y solo sí, aquí le voy a reescribir el siguiente modo. X menos Z y menos 2 veces W es igual a 0, ¿sí? Le cambio de signo a esto, al final no se ve afectado. Y 2 veces X menos Y menos 3 veces W es igual a 0. ¿Ya? Entonces pensemos en lo siguiente, fíjense. Que yo en principio he dicho que los vectores que están en el span son vectores cuyos elementos son X, Y, Z y W. Pues de acuerdo a lo que hemos obtenido, ¿sí? Como condiciones para las cuales, bajo las cuales se tiene infinitas soluciones, diría, mira, para que un vector con elementos de X, Y, Z, W esté en el span, pues debe satisfacer sus elementos estas dos condiciones. Porque ¿qué sucede si sus elementos satisfacen estas dos condiciones? Si satisfacen estas dos condiciones, el sistema tiene infinidad de soluciones. ¿Eso qué implica? Que yo puedo encontrar una infinidad de combinaciones de alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, ¿sí? Escalares, tales que al multiplicarse por los tres vectores, ¿sí? Yo puedo obtener justamente el vector que satisfaga estas condiciones, porque no, aquí no puedo obtener todo R4. No puedo obtener todos los vectores de R4. ¿Por qué razón? Porque no todos los vectores satisfacen estas condiciones. Solo puedo, ¿sí?, generarme los vectores que satisfacen estas dos condiciones. A partir de esto nosotros podemos reescribir el span. Es decir, el span, ¿sí?, el span de S es igual al conjunto de vectores en R4 con entradas X, Y, Z,
W, elementos de R4, tales que deben satisfacer las condiciones que X menos Z menos 2 veces W sea igual a 0 y que 2 veces X menos Y menos 3 veces W sea igual a 0. Entonces, claro, este span es totalmente diferente de R4. ¿Por qué razón? Porque no todos los vectores de R4 satisfacen estas dos condiciones. Entonces, fíjense que ya hemos encontrado, ¿sí?, nuestro span, ¿sí? Bueno, aquí estoy haciendo mal una anotación. Voy a colocarle S estrella, ¿sí?, este conjunto, y pues aquí estoy asumiendo que S sería el conjunto formado por los vectores 1, 2, 1, 0, el vector 2, 1, 0, 1, y el vector 1, menos 1, menos 1, 1. Y pues de este conjunto estoy calculando el span. Entonces aquí hacer nada más esta diferencia, ¿no? Que no es lo mismo un conjunto que el span. Porque el conjunto S tiene 3 vectores, mientras que este span tiene una mayor cantidad de vectores. Y pues lo noto con S estrella. Vamos. Entonces aquí digamos que S estrella es igual a span. ¿Vamos? Ahora sí. Vamos con lo siguiente. Bueno, nos quedan 30 minutos. Está tiempo suficiente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Digo, a ver. He incluido en este conjunto, ¿sí?, este tercer vector, que es combinación lineal de los dos primeros, ¿sí? Me pregunto, ¿qué sucede si lo retiro este vector? Porque si bien, como en el span calcula todas las combinaciones lineales, justamente este tercer vector es una combinación lineal de los dos primeros. Entonces, en el fondo, este tercer vector no estaría aportando ninguna información adicional al cálculo del span. Claro, no estaría aportando nada, porque este vector simplemente es un resultado que ya se generaría a la interna del span a partir de los dos primeros. ¿Lo vemos? Entonces, vamos a trabajar ahora únicamente con los dos vectores y veamos qué le sucede al span. Entonces, vamos acá. Iremos ahora, definamos. ¿Qué le pongo? T. No es que ya estaba utilizado. R. R igual al conjunto formado por los siguientes dos vectores. El vector v1 y el vector v2. ¿Sí? Calculemos el span de R. Calculemos el span de R. ¿Ah? Entonces ya sabemos la definición del span, diremos el span de R. Ay, de R no es. Será igual al conjunto de los vectores en R4, porque tengo dos vectores de R4, voy a combinar esos vectores, pues ¿qué voy a obtener como resultado? Un vector de R4. Los vectores X con elementos de X, Y, Z, W de R4, tal que este vector X, Y, Z, W sea igual a un lambda 1 que multiplica al vector 1, 2, 1 y 0, más un lambda 2 que va a multiplicar al vector 2, 1, 0, 1. ¿Ya? Entonces sabemos que esto es equivalente a buscar los vectores con elementos de X, Y, Z, W, elementos de R4, tales que lambda sub 1 más 2 veces lambda sub 2 en la primera entrada, 2 veces lambda sub 1 más lambda sub 2 en la segunda entrada, lambda sub 1 en la tercera entrada y en la cuarta entrada lambda sub 2 sea igual al vector con elementos X, Y, Z y W. ¿Ya? Equivalentemente, la redacción se suele repetir, equivalentemente se tiene
el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Lambda sub 1 más 2 veces lambda sub 2 debe ser igual a x. 2 veces lambda sub 1 más lambda sub 2 debe ser igual a y. Lambda sub 1 debe ser igual a z y lambda sub 2 debe ser igual a w. ¿Ah? La matriz ampliada, ¿qué pasó? La matriz ampliada es, colocaríamos la matriz ampliada, tenemos los elementos en la primera columna, 1, 2, 1 y 0. En la segunda columna, 2, 1, 0, 1. Bloque de la derecha, X, Y, Z y W. Operaciones a realizar. Menos 2 veces F1 más F2 en F2. Luego, menos F1 más F3 en F3. ¿Ah? Tendremos entonces 1, 2 y X en la primera fila. En la segunda fila, menos 2 y 2, 0. Menos 4 y 1, menos 3. Y me quedaría Y menos 2 veces X. ¿Ah? En la tercera fila tendría lo siguiente. En la tercera fila, a ver. Me quedaría menos 1 y 1, 0. Menos 2 y 0, menos 2. Y me quedaría Z menos X. ¿Ok? Z menos X. Y en la cuarta fila, 0, 1, W. ¿Ya? A continuación, oye, esto nuevamente es bueno, a ver. Perfecto. Las siguientes operaciones van a consistir en tomar 3 veces fila 4, sumar con fila 2 y depositar esto en fila 2. Y tomar 2 veces fila 4, sumar con fila 3 y depositar con fila 3. Si se dan cuenta, las mismas operaciones que aplicamos anteriormente. Y nos quedaría 1, 2 y X en la primera fila. En la segunda fila 0, 0. Y menos 2X más 3 veces W. ¿Ya? Luego quedaría 0, 0, Z menos X. Aquí menos X más 2 veces W. ¿Sí? Y al final 0, 1, W. ¿Ya? Realizamos un intercambio de fila. Fila 2 con fila 4 se intercambian. Tendremos lo siguiente, 1, 2 y X. Tendremos 0, 1, W. Luego tendríamos 0, 0. Z menos X más 2 veces W. 0, 0. Y menos 2X más 3 veces W. Nuevamente, ¿bajo qué condiciones el sistema tiene algún tipo de solución? ¿Qué me dicen? No puedo creer, están más de 80 personas conectadas y nadie puede contestar la pregunta. Las mismas condiciones de que ¿Y qué tipo de si solución? tendría Infinitas soluciones. ¿Cómo pueden tener distintas soluciones, muchachos? ¿Están estudiando o no están estudiando? solución única. Puede tener solución única, sí y solo sí. Se da que las posiciones que en este momento voy a encerrar en color rojo son iguales a 0. En el caso que las posiciones que he encerrado en color rojo sean iguales a 0, el sistema tiene solución única. ¿Ya? Entonces, nuevamente aquí le voy a cambiar de signo para que la variable x, ¿sí?, tenga signo positivo. Me quedará x menos z, menos 2 veces w, debe ser igual a 0. Y
2 veces x menos y y menos 3 veces w sea igual a 0. Revisamos con las condiciones anteriores. ¿Qué sucede? Pues tenemos exactamente las mismas condiciones, fíjense. ¿Eso qué quiere decir? Que el span de R, ¿sí? El span de R es igual al conjunto de vectores con elementos de x, y, z, w, elementos de R4, ¿sí? Tales que estos vectores deben satisfacer que los elementos de estos vectores deben satisfacer que x menos z menos 2 veces w sea igual a 0. Debe satisfacer que 2 veces x menos y menos 3 veces w sea igual a 0. ¿Sí? En conclusión, lo que aquí hemos podido observar es que el span de C coincide con el span de R. ¿Por qué razón coinciden? Por lo que ya les había anunciado anteriormente, que en S, fíjense, en S teníamos un tercer vector que era combinación lineal de los dos primeros. Entonces, al tener un vector que es combinación lineal de los restantes, este vector no aporta en nada al momento de generar nuevos vectores. ¿Por qué razón? Porque este vector en sí ya es una combinación lineal de los otros dos. ¿Toma? Ahora, lo que sí un poco hay que entender es el hecho de que al momento de calcular el span de S, que el sistema tiene infinidad de soluciones si se satisfacen estas dos condiciones. ¿Sí? Es decir, cada vector que yo me proponga, primero, cada vector que cumple estas dos condiciones y que me proponga reescribirlo como una combinación de estos tres vectores, pues para ello existe una gran cantidad de escalares que yo puedo combinar y al final obtener el vector que satisface estas condiciones. ¿Ya? Eso nada más. Mientras que en este otro caso, en el span de R, aquí tengo solución única. ¿Qué sucede? Si yo tomo un vector en R4, y esto ustedes lo pueden hacer en casa, ¿sí? Tomar un vector en R4 que satisfaga estas dos condiciones, pues lo que me dice es que existe un único lambda 1 y un único lambda 2, tal que al multiplicarse por los vectores, ¿sí? Da como resultado el vector deseado. ¿Y cuál debería ser el valor de lambda 1 y lambda 2? Pues eso lo obtenemos, fíjense, ya de la solución única aquí. En el caso de lambda 2 dice que debe ser igual, ¿sí?, al elemento, ¿sí?, al valor del elemento W, y pues ya despejando tendríamos cuál debería ser el valor de el lambda 1. Pero aquí no nos interesan las soluciones, ¿sí? Nos interesa únicamente conocer cuáles son las condiciones bajo las cuales puedo generar un tipo u otro tipo de vectores. ¿Vamos? Entonces, esto muy importante a tener en cuenta, que si dentro de un conjunto podemos evidenciar que uno de los vectores es combinación lineal de los restantes, ¿sí?, y me piden de ese conjunto calcular el span, yo puedo retirar a ese vector del conjunto, porque al final ese vector no va a aportar nada en el cálculo del span. ¿Ya? Entonces, esta es una de las proposiciones, ¿sí?, que les pido que tengan muy en cuenta, ¿no?, para los ejercicios relacionados al span. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. Aún no hemos calculado la intersección, pero ya el cálculo de la intersección es pues muy sencillo, porque fíjense que ya tenemos las condiciones que deben satisfacer los vectores de R4. Si esto combinamos con las condiciones, ¿sí?, o con la condición que tienen los vectores del conjunto T, pues ya está. Calcular la intersección es lo más sencillo en estos ejercicios, ¿sí? La mayor complicación está en el cálculo del span. A ver, entonces vamos con dudas que tengo. A ver, un segundo. A ver, Daniela. Buenos días, profe. Una pregunta. ¿Era necesario, bueno, es necesario sacar otro vector que es combinación lineal para llegar a infinidad o pude haberle hecho con los dos vectores nomás, como el último paso? A ver, parece que no me han entendido, ¿no? La idea, o sea, ¿qué es lo que yo quería transmitir el día de hoy? Quería transmitir el hecho
de que si a partir de un conjunto en el cual uno de sus vectores es combinación lineal de los restantes, a partir de ese conjunto les piden calcular el span, ¿sí? Ustedes pueden retirar ese vector. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna incidencia en la forma de los vectores que van a estar en el span. De ahí el por qué hicimos este cálculo adicional. Claro, el ejercicio les decía que trabajas con estos dos vectores. Y es lo que hicimos posteriormente. Ahora, volviendo acá. Con estos tres vectores obtuve este subespacio. El subespacio de vectores de R4 que satisfacen estas dos condiciones. Le retiré al vector que era combinación lineal. ¿A dónde llegué? Pues al mismo subespacio. ¿Sí? El subespacio está formado por los mismos vectores de R4, tales que satisfacen estas dos condiciones. Vamos, aquí simplemente quiero hacer notar que si dentro del conjunto existe un vector que es combinación lineal, el mismo no aporta en la generación. ¿Sí? Eso es lo que quería hacer notar. Más no que ustedes tienen que poner vectores, no. Ya ustedes les van a dar el conjunto y trabajan directamente con ese conjunto. Ahora, si en el conjunto ustedes logran identificar que uno de esos vectores o más de un vector, de los que se encuentran ahí, son combinaciones lineales de otros vectores, pues es ahí donde sirve este resultado que les estoy mencionando, de retirar esos vectores que son combinaciones lineales de los restantes. ¿Y que va a permitir? Pues tener menos operaciones que realizar. ¿Sí? Porque fíjense, en este caso teníamos un sistema de 4 ecuaciones y 3 incógnitas, mientras que en el otro teníamos un sistema de 4 ecuaciones y 2 incógnitas. Para ser más sencillo. ¿Está claro? Sí, profe, ya entendí la idea que quiso transmitir. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tenga? No. Ok. Entonces vamos ahora a calcular la intersección. Entonces, a ver, ya tengo el conjunto S. Vamos a hallar. Hallamos la intersección. La intersección. ¿Ya? Bueno, la intersección, aquí lo notamos, S asterisco, intersección con T. Pues, tanto en el subespacio S como en el subespacio T, estamos trabajando con vectores de R4. Entonces, vectores con elementos de X, Y, Z y W. Elementos de R4. ¿Ya? Entonces, para pertenecer a esta intersección, pues deben primero cumplir todas las condiciones que exige el subespacio S. Entonces, debe cumplir con la condición de que X menos Z menos 2 veces W sea igual a 0. Además, debe cumplir con la condición de que 2X menos Y menos 3 veces W sea igual a 0. Esas son las dos condiciones que impone S. Aquí tengo que agregarle la condición que impone T. ¿Sí? Entonces vamos a buscar al conjunto T. Lo voy a copiar para trasladarlo a la parte inferior. Y lo ponemos por acá. Simplemente para tener claro qué condición debe satisfacer. Claro, aquí uno de los errores que yo he visto que cometen muy a menudo es el hecho de que se suelen confundir. Dicen, a ver, están utilizando el vector con elementos X, Y, Z y W en un conjunto. En el otro conjunto, vectores con elementos X1, X2, X3, X4 y logran mantener la conexión. Esto recuerden que al final es notación. Entonces el conjunto T yo lo podría recibir como también el conjunto de vectores con elementos X, Y, Z, W, elementos de R4, tales que la primera entrada, X, menos la segunda entrada, menos 3 veces la segunda entrada, y menos 2 veces la tercera entrada, Z, es igual a 0. Y ya está. Y ahora sí es compatible, ¿sí?, con la notación que estoy utilizando, ¿sí?, en el caso del conjunto S, y la que voy a hacer uso para la intersección. Entonces, ya tengo las dos condiciones que debe satisfacer S, y ahora agrego la condición que debe satisfacer T. X menos 3 veces Y menos 2 veces Z debe ser igual a 0. Y listo. Se halló la
intersección. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ya? Luego ya trabajaremos, ¿sí?, en algunas cositas adicionales para hallar lo que se conocen como bases, pero eso será de aquí en 1 o 2 semanas más. ¿Ya? De momento, ahí está calculada la intersección y ahí finaliza el ejercicio. ¿No? ¿Preguntas que tengan? Michael. Buenos días, Inge. La pregunta es con respecto a lo último. ¿Las condiciones de la intersección solo se las anota? ¿No se debe resolver el sistema de ecuaciones y de ahí hallar Aquí. como unas soluciones? No, eso se hace luego. Cuando posiblemente estás confundiendo con lo que se hace luego en el cálculo de bases. Aquí no. Aquí simplemente colocas las condiciones y ya está. De alguna manera estás caracterizando los elementos que van a estar en la intersección. ¿Ya? Con eso es suficiente. De momento. Daniel. Ya, Inge, gracias. Sí, profe, era la misma pregunta. Bueno, era básicamente por si es que hubiera como simplificar más la expresión de la intersección, si es que tendríamos que Sí, hacer eso. posiblemente puedan un poco reducir. A veces suele ocurrir que se tiene condiciones, por ejemplo, pensemos, ¿no?, en un caso así muy. Pensemos que estoy trabajando ahora en R3, X, Y, Z, elementos de R3, tal vez que, pensemos, te da X más Y igual a 0, y tienes otra condición, o sea, X más, no, 2X más 2Y menos Z igual a 0. Entonces, claro, aquí dice, mira, yo puedo hacer uso de ¿qué? De la primera condición sobre la segunda, y al final podría todo esto reescribirlo como los elementos, los vectores con elementos de X, Y, Z en R3, tales que X más Y es igual a 0, y si utilizo esta condición sobre la siguiente ecuación, tendría que Z es igual a 0. Sí, entonces también podrías reescribirlo de ese modo, pero no más. O sea, de momento eso es lo que buscamos, ¿ya? No se pongan a hacer cosas que de momento no les pedimos, porque el tiempo no les va a avanzar. ¿Ya? ¿Alguna duda más que tengan? Pues no. Ok. Bueno, esperemos que todo esté claro. Aprovechando esto, sí, voy a dejar planteado un ejercicio y para que ustedes lo Profe, me practiquen olvidaba. en casa. ¿No? Una profe, me olvidaba. ¿Le puede poner la orden? Pero, ¿puedes? Poner la orden del ejercicio, el que acabamos de hacer. El enunciado. ¿Lo Sí, buscas? Ahí, a ver. Ahí lo tienes. no se me muestra aún. Bueno, ahí yo veía que asomaba un dim. ¿Qué es eso de dim, de U? Es la dimensión. Es todavía, como ya les manifesté al inicio de la clase, eso todavía no hemos estudiado. Sí, eso lo veremos de aquí en un par de semanas. Igual el ejercicio pedía que encuentre un subconjunto que tenga dimensión 2 y que además verifique esa continencia. Entonces, como todavía no sabemos cómo calcular la dimensión de un subespacio, no podemos hacer todo. Pues aquí, al menos la parte interesante, ¿sí?, era en hallar o caracterizar al subespacio este, tras el cálculo del span. Y luego realizar la intersección. No hay cómo hacer algo más con el conocimiento que tenemos de momento. ¿Ya? Listo, entonces les voy a dejar propuesto el siguiente ejemplo. Un ejercicio, perdón, ejemplo, ejercicio. A ver. Ejercicio. Dado los subespacios,
S igual, ¿sí? En este caso al span, que genera el conjunto 2, t menos 2, t cuadrado menos 3 veces t. Entonces aquí dado los subespacios de los polinomios de grado 2 o grado menor en la variable t, ¿sí? Entonces tenemos el primero, el segundo, el segundo vamos a suponer que es, a ver, va a estar dado por t cuadrado, ¿sí? 5 veces t y menos t cuadrado más t. ¿Ah? Entonces, da estos subespacios, allá es intersección t. ¿No? Hallar la intersección de estos dos subespacios. Entonces, aprovechando que me restan 5 minutos, ¿sí? Voy un poco a guiarles en menos el desarrollo del primero. Pero primero, hallar las condiciones, habría que hallar las condiciones de los polinomios de grado 2 o menor a 2, ¿sí? Que se encuentren en S y que se encuentren en T. Entonces, para ello, partiríamos del cálculo de S. ¿Sí? En S tendría lo siguiente. El conjunto de polinomios P de X con elementos A más, no, es P de T, perdón, no P de X. Estamos trabajando con la variable T. P de T más. Tendría A más B por T más C por T al cuadrado. Entonces, la misma suposición de siempre que tomo un polinomio, ¿sí? De dicho span. Pues entonces este polinomio A más B por T más C por T cuadrado debería ser el resultado de combinar estos tres vectores, ¿sí? Entonces tendría un lambda sub 1 por el primer vector, 2, más lambda sub 2 por el segundo vector, T menos 2, más lambda sub 3 por el tercer vector, T cuadrado menos 3 veces T. ¿Sí? Y listo. Bueno, aquí algo que también podríamos anotar, siempre es bueno anotar aquí con lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3, elementos de los reales. Ya. Entonces, de aquí tendría lo siguiente. El conjunto de polinomios A más B por T más C por T cuadrado, polinomios de grado 2 o menor en la variable T, tales que, de ahora voy a operar, ¿sí? Sobre el lado derecho de la igualdad y voy a asociar los términos de acuerdo al grado que tenga cada uno, ¿no? Entonces me va a quedar lo siguiente, fíjense. 2 veces lambda 1 menos 2 veces lambda sub 2. Ese va a ser el término independiente. Más lambda sub 2 menos 3 veces lambda sub 3. Esto va a ser el coeficiente del término lineal. Y más lambda sub 3 por t cuadrado. Esto sería igual al polinomio a más b por t más c por t cuadrado. ¿Ah? Y luego, claro, aquí tengo una igualdad entre polinomios. Tengo un problema equivalente, que es el siguiente. Equivalentemente, debería suceder que 2 veces lambda 1 menos 2 veces lambda 2, ¿sí? sea igual a, debe suceder que lambda sub 2 menos 3 veces lambda sub 3 debe ser igual a b, y el lambda sub 3 debe ser igual a c. ¿Ya? Y listo. Entonces, trabajaríamos con la matriz de ampliado, ¿no? La matriz de ampliado sería la siguiente. 2 menos 2, 0 y A. En la primera fila, en la segunda fila 0,
1, menos 3 y B. En la tercera fila, 0, 0, 1 y C. ¿Ya? Y ahora les pregunto, haciendo uso de row check problems, ¿qué tipo de solución alcanza este sistema? La matriz está escalonada. Sí, en el primer pivot. Solución única, ¿no? En la primera fila podría dividir para 2, sí, pero no es necesario. Ya a partir de la forma como la tengo montado la matriz ampliada, ya puedo, ¿sí? Pues detectar cuál es el tipo de solución. Si el sistema, fíjense, el sistema tiene solución única. Tiene solución única y algo adicional. No hay una condición para alcanzar esta solución única. Entonces, como no hay una condición para alcanzar esta solución única, yo puedo generarme absolutamente todos los polinomios de grado 2 o menor, ¿ya? Y es de aquí que puedo concluir, ¿sí? De lo anterior, puedo concluir que S al final es igual a todo el espacio de polinomios de grado 2 o menor en la variable t. Sí, interesante cómo se llega a esto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no hay una condición, ¿sí?, para alcanzar la solución del sistema. Eso implica que yo puedo generarme absolutamente pues, todos los polinomios de grados. Para todos los polinomios, ¿sí?, de grado 2 es posible encontrar un lambda sub 1, un lambda sub 2 y un lambda sub 3, tal que al combinar con esos vectores me dé como resultado el polinomio buscado. ¿Estamos? ¿Cuánto me demora? Fíjense, 5 minutos en este cálculo. ¿Ya? A este ritmo de cálculo, pues tienen que intentar llegar para la evaluación. Entonces debe quedar muy claro. ¿Ya? Adelantándome un poquito. Cuando calculen T, ¿sí? T sí va a tener condiciones. ¿Sí? T sí va a tener condiciones. Pues luego, al realizar la intersección, teniendo en cuenta al final que si S es igual a todo el espacio de polinomios de grado 2, ¿sí?, y lo que busco es S intersección T, pues el resultado de esto va a ser simplemente T. ¿Estamos? Esto a partir de la teoría de conjuntos, ¿no? Puedo concluir aquello. Entonces necesito que caractericen T, nada más. ¿Ya vieron cómo se desarrolló S? Listo, chicos. ¿Alguna última pregunta antes de cerrar la sesión de hoy? Profe, un favor. ¿Sí? ¿Puedes subir esta clase hoy en YouTube en la tardecita, profe, para analizar un poquito más? Sí, no hay problema. De hecho, ustedes, una vez que yo finalice la sesión, ustedes también pueden descargar, ¿no? Ahora, lo que pasa es que yo tengo otras clases, entonces no puedo ponerme a cargar el video, porque claro, la velocidad va a disminuir para el video que tengo en las siguientes clases. Vamos, yo intentaré hasta la tarde, antes de las 5 colocar el video. ¿Ya? Listo, chicos, les agradezco mucho, que tengan un buen día. Estudien bastante, por favor. Cualquier duda, recuerden enviarme, ya sea por Teams, por WhatsApp, estaré pendiente. Que tengan un buen día. Muchas gracias, Gracias a todos. Gracias, Hasta luego. profe. Gracias, sí.